extremeñas, y otras salsas de tomate también se produjeron. En cuanto al tomate al natural, que tuvo al principio una participación muy escasa dentro de la producción en Extremadura, mientras se trató de producto entero. Posteriormente, Inbecosa precisamente desarrolló un nuevo producto que fue el triturado de tomate, que tuvo un gran éxito, un triturado al natural, y que bueno, después se desarrolló y fue adoptado por otras industrias. Y como otro producto también debemos hablar del polvo de tomate, del cual Extremadura es líder en la producción mundial. En la obtención de un producto agrario transformado hay siempre dos sectores, un sector industrial y un sector agricultor, que están metidos en la misma cadena de producción, pero que tienen unos intereses que en principio pueden parecer contrapuestos, aunque siempre tiene que subsistir el interés común de obtener una rentabilidad para todos en la larga cadena de producción. Me voy a detener algo en hablar de las relaciones entre los dos subsectores con una estructura tan distinta. Por un lado, grandes empresas en un número muy reducido, susceptibles de llegar a acuerdos entre ellos. Por otro lado, un gran número de empresas agrarias dispersas, de tal manera que allí se establecía prácticamente, o en la práctica, un régimen de oligopolio. Desde luego, para introducir un cultivo nuevo, como era el caso en la región, pues no hubo más remedio que recurrir a la contratación previa a la siembra, asegurándole al agricultor que su producto iba a ser comprado y a un precio determinado. Eso fue una innovación que se hizo en Extremadura respecto a toda la producción de hortalizas para la industria en España, donde las relaciones contractuales entre los dos sectores no existían. Aquí, en principio, se hicieron contratos agricultor a agricultor, con lo cual las industrias tenían que manejar centenares de contratos para cubrir las necesidades que tenían de fabricación y las expectativas que tenían de mercado en cada uno de los años. Eso daba lugar a grandes tensiones, sobre todo en los momentos de la recolección y de la entrega, donde los industriales estaban limitados por su capacidad máxima de fabricación y los agricultores querían entregar todo su producto cuanto antes y además todos al mismo tiempo, para librarse de los posibles riesgos de que una lluvia arruinara la cosecha. Las industrias en aquellos primeros tiempos, aparte de hacer la contratación con agricultores, tomaron algún tipo de medidas como para garantizarse una parte sustancial de su producción. En ese caso, pues hay que mencionar el contrato dirigido, o las dirigidas que se llamaban de Inbecosa, en las que en realidad era un régimen de parcería. El agricultor ponía la tierra y su mano de obra, y la industria pagaba los costes de los inputs necesarios para hacer el cultivo y después se resarcía con la producción. También se desarrolló la producción propia, que llegó a tener mucha importancia, porque las industrias se dedicaron a producir una parte directamente, metiéndose ellos a agricultores, lo cual no es pequeño riesgo, metiéndose a agricultores para producir un porcentaje de sus necesidades. Eso ya llegó en algunos casos en industrias que tenían más de 1000 hectáreas de cultivo directo, lo cual lo alejaba del cultivo familiar, que hasta entonces había sido el tomate, y obligó a mecanizar el cultivo. Y precisamente de la mecanización derivada de esa producción propia, algunas explotaciones agrarias de mayor tamaño, utilizando ese sistema de mecanización, introdujeron el tomate ya en explotaciones de mayor dimensión y no solo en explotaciones familiares. En cualquier caso, los problemas en el momento de la recepción de los frutos no se solucionaban, cada vez eran más agudos, hasta que, creo recordar que fue en agosto del 76, se produjo lo que dio en llamarse la guerra del tomate, en el que a las entradas de las fábricas hubo vuelcos de remolques de tomate, hubo cortes de carretera, hubo conatos de violencia, hubo intervención de la Guardia Civil. Eso dio lugar a que hubiera una intervención por parte de la Administración Central,
homologando los contratos, creando lo que se llamó entonces la Comisión del Tomate, que estaba presidida por el delegado del Gobierno en Badajoz, y de la que formaban parte representaciones de los industriales y de los agricultores a través de sus cooperativas y de sus organizaciones profesionales. En esa comisión se discutía previo a la siembra las condiciones del contrato, sobre todo en cuanto a los contratos se hacían ya en toneladas métricas y no en hectáreas, en cuanto a los ritmos de entrega del producto y en cuanto al precio y empieza a hablarse del tema, a la calidad mínima exigible del producto. Ese contrato suponía un avance en relación con lo que había hacía entonces, porque la Comisión además intervenía como árbitro en el caso de los litigios que se producían durante el momento de la entrega del producto. A la entrada de España en la Unión Europea comienza a ser efectivo el reglamento 426 de 1986, según el cual la ayuda que recibían los productores la obtenían a través de las industrias que contrataban con ellos. Cada una de las industrias tenía un determinado cupo de posibilidad de contratar y el agricultor tenía que ir a contratar con esas industrias para poder percibir la ayuda de la Unión Europea. Ese reglamento ya establecía unos mínimos de calidad, no solo ya de calidad sanitaria del fruto, sino también de calidad en cuanto al contenido en sólido soluble de los frutos. Ese reglamento fue modificado en el año 96 por el reglamento 2201, en el que la ayuda pasa ya a la OPFH y se establece la cantidad asignada a cada fábrica como la media de la producción de las 3 últimas campañas. Eso propicia el que aparezcan OPFH que con su propia producción y percibiendo su propia ayuda, pues montan su propia instalación de fabricación. Por último, el reglamento del 2007 incide en la desvinculación de la producción, en principio de un 50%, y hasta el año 2010, y en el año 2013 se prevé que esté desacoplada el 100% de la producción. Ahora quería hablarle paralelamente a toda esta transformación industrial y de relaciones de los sectores, ha habido una transformación agraria también. Una transformación agraria que ha afectado a todos los procesos de producción al campo del producto, desde el material vegetal, la fertilización, las técnicas de implantación de cultivos, las labores culturales, los riegos, las plagas, la recolección y el transporte a granel. En origen estamos hablando de un cultivo que se realizaba con prácticamente 2 variedades nada más, la variedad S58 de frutos globosos y la variedad Roma VF de fruto aperado u oblongo, en pequeñas explotaciones, con trasplante a raíz desnuda con planta producida en semilleros protegidos, a veces por cañizos, a veces por camas calientes, y trabajado después con tracción animal y con operaciones realizadas a mano y con la recolección realizada en 2 o 3 pasadas sucesivas, y a veces incluso había una pasada previa al inicio de la maduración para dirigir frutos al mercado en fresco. De esa situación inicial fue evolucionando todas esas técnicas, más o menos como a grandes rasgos pretendo indicarle. Como decía, el material vegetal inicial